Bienvenidos a Viernes con Propósito, el podcast de la Iglesia Evangélica Wesleyana de Panamá. Hoy compartiremos acerca de las oraciones que Dios contesta. Damos inicio. Recuerdo cuando me enseñaban sobre la oración y decían que Dios contesta algunas oraciones sí, otras Dios contesta que no, y otras de repente no contesta o la respuesta de Dios demora. Pero no recuerdo que me hayan dicho nunca qué hay que hacer para que Dios responda que sí. ¿Cómo orar para que la oración de uno siempre tenga un sí de Dios? Y de eso quiero hablar en este podcast, de este viernes con propósito. ¿Cómo orar para recibir una respuesta afirmativa del cielo? La palabra del Señor en Hechos capítulo 4, los últimos 11 versículos, del 23 hasta el 31, 33 más o menos, nos relata el hecho cuando el apóstol Juan y Pedro fueron liberados del Sanedrín y fueron y se reunieron con el resto de la iglesia que estaba orando por ellos porque habían sido arrestados y luego liberados. Y cuando llegan a ese lugar y relatan todo lo que sucede, juntos, los que estaban allí empezaron a orar. Y oraban recordándole al Señor lo que él había dicho a través del profeta David, pero también mencionaban los hechos acontecidos meses o años antes en Roma, cómo se reunieron Pilato, Herodes y otros, y Jesús fue crucificado y todo aquello. Pero en el versículo 29 hay una parte de esa oración del 29 al 31 que me llama la atención. Dice: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. ¿Por qué me llama poderosamente esta oración? Porque esa oración les fue contestada a ellos durante todo el transcurso de su vida. Vieron cómo aquello por lo que ellos oraron se realizó y aún más. Y no solo eso, vieron la mano poderosa de Dios obrando milagros, señales y maravillas. Creo que de este pasaje podemos aprender mucho, porque para hacer una oración que siempre sea contestada, debes recordar lo siguiente. Número uno, debe estar alineado con la voluntad de Dios. La oración que ellos hicieron estaba alineada con el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Anunciar el evangelio para que toda persona, toda criatura, todo ser humano tenga la oportunidad de escuchar la palabra de vida, la palabra de salvación y tomar una decisión. Pero a nosotros nos es dado la responsabilidad de anunciar el evangelio hasta los confines de la tierra. Cuando tu oración está alineada a la voluntad de Dios, tenga por seguro que esa oración Dios la va a contestar y pronto. Número 2, ellos oraron con fe. En medio del temor, en medio de la persecución, oraron con fe. No se pusieron a orar con temor. Ay, Señor, mira, ay, no, no, no. Señor, en medio de todo esto, mientras tú nos guardas, confiaban en Dios, tenían fe que Dios los iba a guardar en medio de toda la persecución, porque confiaban en Dios y oraron de esa manera, mostraron fe. Número 3, oraron con propósito. La oración de ellos tenía un propósito definido. No era una oración que divagaba, no era una oración donde tenían que dar 80,000 vueltas, curvas, una recta, subir, bajar. Señor, nosotros queremos hacer tu voluntad. Había un propósito. Queremos hacer tu voluntad, pero también líbranos de aquellos que nos perseguían,
protégenos, cúbrenos. Tenemos que orar con propósito. No podemos orar sin un propósito. Ponerme a orar 20,000 palabras, 30,000 palabras, 2 horas, 3 horas, aunque sea 5 minutos, no importa el tiempo, pero debe ser una oración con propósito. Debo orar con propósito. Debo tener una razón específica por la cual estoy orando y una vez más debe ser una razón o un motivo alineado a la voluntad de Dios. Si lees los versículos del 29 al 31, verás que esa oración estaba alineada al propósito de Dios. Ellos no tenían que preguntarle a Dios cuál era su voluntad, ya la sabían, ya se les había dicho, ya se les había revelado. Cuando tú oras de esa manera, alineado a la voluntad de Dios, con fe y con propósito, créeme que tú y yo veremos manifestaciones del cielo suceder, veremos milagros inesperados. Pero hay una cosa más que debes hacer o que debemos hacer para que esa oración sea contestada. Si observas al final de ese pasaje, el versículo 31, cuando acabaron de orar, el lugar tembló y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Ellos se involucraron. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas oran, pero oran sin ellos tomar acción en aquello por lo que están orando. Yo puedo orar por un misionero XYZ, pero no es lo mismo hacer una oración hoy. ¿Por qué vamos a orar? Porque es el domingo de oración misionera o el domingo del culto misionero. Pero es diferente a yo tomar la determinación de orar por esa persona todos los días o en un tiempo específico de manera regular, involucrarme en saber cómo está ese misionero, involucrarme quizás en dar para ese misionero. Hay una diferencia en orar e involucrarte y solamente orar. Cuando tú oras y te involucras, Dios está viendo tu corazón y mi corazón. ¿Tú quieres que tu iglesia crezca? ¿Tú quieres que tu iglesia se reproduzca? ¿Quieres que plantemos más iglesia en esta nación y en muchas partes del mundo? No solo hay que doblar rodilla y orar, hay que involucrarse de alguna manera en tu iglesia, siendo parte del equipo que discipula, siendo parte del equipo que planta, siendo parte del equipo que apoya, porque eso habla de la intención de nuestro corazón y cuando nosotros oramos, Dios está viendo la intención de nuestro corazón. Dios sabe si nuestra oración es falsa o verdadera y es la diferencia entre una oración contestada, sí, y una oración no contestada o contestada no de parte de Dios. Entonces, queridos amigos y amigas, ¿quieres que tu oración sea contestada siempre? Ora alineada a la voluntad de Dios, ora con fe, ora con propósito y tienes que involucrarte, porque la oración también es acción. Ellos se involucraron. Y sabes, Dios les había dado una confirmación inmediata, el lugar tembló. Dios nunca va a dejar de manifestarse a ninguno de sus hijos e hijas cuando oran alineados a su voluntad. Que Dios te bendiga en este día, este fin de semana. Que el Señor te dé paz, que Dios te guarde, que Dios haga ensanchar cada ministerio, cada área de tu vida y que Dios te bendiga siempre. Te esperamos la próxima semana en Viernes con Propósito.